Buenas tardes, queridos amigos. Nos encontramos hoy día para grabar nuestro capítulo número 8. Estoy con José, que llegaste reciencito, cansado, y te veo muy contento. Bueno, nos corresponde este capítulo, José, que dice relación con la investigación y las acciones correctivas. Creo que es un capítulo que para la comunidad debiera ser de mucho interés, porque vamos a clarificar algunas cosas. Hay otras que la comunidad lo entiende, pero lo importante, acuérdense que siempre hemos hablado del alineamiento. Y yo creo que para tratar de tener la taxonomía común, y vamos a hacer un recorrido, y ustedes en las gráficas que vamos a ir intercalando se van a ir dando cuenta de qué es lo que queremos decirle y de qué manera lo vamos a desarrollar. Estimado José, es importante señalarle a la gente nuevamente que tenemos dos procesos de escritorio, como bien tú le llamas, que está referido a la investigación y a la gestión del riesgo. Correcto. Hoy exclusivamente vamos a trabajar la investigación. Así es. Y en el capítulo 9, que trataremos de sacarlo en el menor tiempo posible, van a tener las posibilidades de la comprensión de la gestión del riesgo. Ahora, cuando hablamos de la gestión del riesgo, lo vamos a desarrollar en plenitud en el capítulo 9 y vamos a demostrar la correlación entre la investigación y la gestión del riesgo. Así es, como método reactivo y como método proactivo. Perfecto. Y en el capítulo 10, TEM, que es básicamente gestión del riesgo en el día a día. Recordándole a la gente que de alguna manera el operador, llámese piloto, mecánico, despacho, la gente de tierra, claro, todos tenemos que tener la autoridad y la responsabilidad. La autoridad para poder detener algo que nos da sensación de anomalía. Y la responsabilidad de identificar oportunamente amenazas. Correcto. O peligros. Y desde ese punto de vista es que vamos a trabajar. Lo dicho, corresponde a un compromiso. Investigación. José, por favor, ayúdame en lo siguiente, a diferenciar lo que pasó y lo que podría pasar. Así es, el proceso de investigación específicamente está relacionado con aquello que ya sucedió, o sea, ya no hay nada que hacer. El daño, el derroche, el defecto ya está hecho, ya está producido. Y lo que tenemos que entender es por qué pasó y sobre esa base generar acciones para que no vuelva a pasar. La gestión del riesgo proactivo está relacionada con aquello que pudiese suceder. Percibimos que hay la posibilidad de que suceda. Punto. Y lo vamos a ver en plenitud en el capítulo 9. En el siguiente capítulo. Perfecto. Importante aquí diferenciar el hecho de que lo que vamos a trabajar en este capítulo tiene que ver con la investigación en general. ¿Qué nos ha pasado en la aviación? Nos hemos concentrado mucho en la investigación de accidentes de aviación. Pero felizmente esos son los que menos ocurren. Hoy día, si hablamos de, por ejemplo, operadores IOSA, tenemos un accidente por cada 4 millones de partidas. Yo tengo 50 años en aviación, como piloto, miles de horas volando, como investigador de sistemas de gestión, cientos procesos de investigación, y en mi vida he tenido la oportunidad de investigar un accidente de aviación porque no ha ocurrido cuando yo he estado presente o dentro de mi ámbito de responsabilidad. Entonces lo que tenemos que entender es que la investigación no es solamente para los accidentes de aviación en el ámbito de aviación, sino que es para investigar cualquier hecho que pudiese de alguna manera generar debilidades y obviamente impactos negativos en nuestro sistema de gestión. Es importante entender de que todos esos eventos, situaciones, efectos, impactos, a la larga hemos descubierto a través de la investigación de accidentes de aviación que han sido los precursores de los accidentes. Entonces, lo que tenemos que hacer en las organizaciones es dedicarnos a ese tipo de eventos. Entender las no conformidades, entender los problemas, entender las violaciones, entender aquello que está fallando, las debilidades que tenemos en nuestro sistema, y eso investigarlo para eliminarlos y evitar que aparezcan.
Y para que tengamos un lenguaje común permanentemente y no estar repitiendo demasiadas veces el defecto, el derroche, el daño, nos estamos refiriendo fundamentalmente a los estados no deseados. Estados no deseados que generan un impacto no deseado. Exactamente. Y a los cuales de alguna manera tenemos que aplicarle oportunamente en el caso de la gestión del riesgo mitigación y en este caso específico de la mitigación, de la investigación, la mitigación para no tener la recurrencia. Dentro de los conceptos que tiene que conocer nuestra gente a nivel latinoamericano, estos estados no deseados, nosotros normalmente hablamos de las famosas 3D. ¿Cuáles son estas 3D? Daños, defectos y derroches. Esos son los impactos, efectos, consecuencias de sucesos que se han generado en el sistema y que son necesarios investigarlos. Y que pueden ser producto de un acto inseguro. Normalmente son productos de actos y productos de condiciones. Condiciones inseguras. Ambos. Y ambos nosotros debiéramos detectarlos antes del evento, pero como ahora ocurrió el evento no deseado, en el proceso investigativo es donde nosotros debiéramos, ¿verdad?, descubrir. Así es en esencia entender qué fue lo que estaban haciendo las personas involucradas, qué fueron los actos que se generaron en esos procesos y cuáles eran las condiciones existentes, porque tantos esos actos como esas condiciones son los que finalmente generaron el suceso adverso con su efecto negativo. Y eso es algo, ¿verdad?, que queremos nosotros detectarlo oportunamente porque nos va a permitir nuevamente, y lo reiteramos, evitar la recurrencia. Es decir, que aquello que no nos gustó, que nos dio sensación de anomalía, no vuelva a suceder. Así es, así es. Consideraciones, dice la secuencia que queremos trabajar en relación a los eventos no deseados. Cuando hablamos de eventos no deseados, lo primero que se viene a la mente serían los accidentes. El accidente de aviación. Pero hay muchas otras situaciones que se están dando continuamente en nuestro sistema de gestión, que tiene que ver, por ejemplo, con violaciones a los procedimientos, que tiene que ver con incidentes relacionados con los procesos de trabajo laborales, con condiciones, por ejemplo, de equipamiento que no ayudan a lograr seguridad finalmente. Entonces, una enfermedad profesional. Enfermedades profesionales que tienen que ver con la protección de la persona en el centro de trabajo. Entonces, pasan muchas cosas que evidentemente están impactando el sistema completo y eso son lo que tenemos que trabajar. Perfecto. Y que de alguna manera algunas de ellas pueden afectar al interior de la organización o al exterior, como por ejemplo cuando un cliente no queda satisfecho. También tenemos una condición que nos afecta a nuestro negocio. Así es. Sobre todo por productos no conformes. Correcto. No tiene nada que ver con el concepto del accidente de aviación, pero sí tiene que ver con la sustentabilidad de la empresa. Perfecto. Como ustedes ven, amigos, lo que estamos viendo es una mirada holística del problema relacionado con la investigación. Desde ese punto de vista, ¿por qué es tan importante, y ya lo hemos dicho en capítulos anteriores, que la investigación tenga la mirada del proceso? Porque todo aquello que pasa sucede en algún proceso. Yo no conozco y no existe algo que haya sucedido fuera de un proceso. Siempre algo pasa cuando estamos haciendo algo. Perfecto. Y eso que estamos haciendo es el proceso. Entonces, el suceso ocurre, hay un efecto negativo, lo cual evidentemente nos trae un problema. Tenemos que entender las causas de ese problema y luego tenemos que generar las soluciones. Pero esas soluciones, ¿a dónde van? Van a fortalecer el proceso en el cual estábamos trabajando para que no se vuelva a repetir el hecho que no queremos que se repita. Perfecto. Y ahí cuando hablaste de problemas, nuevamente traigo a colación las 3D. Los defectos, los derroches y lo que no queremos, que afortunadamente hay poquito, los accidentes, los daños a la aeronave propiamente tal. Y a las personas. Y a las personas. Y por eso que hablamos de evitar la ocurrencia, la recurrencia, porque ya sucedió la situación que no queríamos y estamos en pleno proceso investigativo. Y queremos prevenir que no vuelva a suceder.
Eso nos lleva a nosotros a tratar de entender en aquellos que van a tener la responsabilidad de investigar. Ojalá todos tuviéramos la competencia para investigar, pero no normalmente cuando ocurre una situación se asigna a o las personas encargadas de. ¿Cuáles son las principales tareas que ellos debieran tener? ¿Alguna de ellas que...? En esencia, poder describir claramente qué fue lo que pasó, entender el suceso por el cual pasó, entender las causas, entender las condiciones preexistentes, el poder comprender las razones raíz y sobre esas razones raíz generar las acciones de defensa para evitar la recurrencia, que nosotros les hemos llamado con el acronismo 3. Que no es 3, sino que es 5. Y esas 5 están, como tú muy bien lo conoces, relacionadas con tecnología que podamos aplicar, todo el aparataje reglamentario que para poder normar y así tener una defensa normativa para evitar la ocurrencia de algo. Y inclusive reglas internas, como por ejemplo un reglamento interno de trabajo. Exactamente, que pertenece a la organización. En el fondo, en esta organización, esto lo hacemos de la siguiente manera. Estas son las reglas. Y hay un porqué. Y si tengo tecnología, si tengo reglas, requiero también capacitar a la gente. Así es. Y eso es lo que llamamos educación. Correcto. Para poder ir manejando el acrónimo 3. Y la educación lo que busca es capacitar a la gente. Si ya la tengo capacitada, tratar de que mejoren, y eso es lo que llamamos entrenamiento, mantener o superar un determinado nivel de conocimiento. Y llegamos a los estándares que aplicamos. Hemos hablado que la aviación está fundamentada en estándares. Y está todo escrito. Está todo escrito, esto es lo que hay que hacer, los COP son un buen ejemplo de lo que tenemos que hacer, los cursos están estandarizados, este es el curso que vamos a dar a la flota a los pilotos de la organización, llámese a los comandantes, a los primeros oficiales, a nuestros despachadores, eso tiene que estar estandarizado. Al personal en general. Al personal en general. Y por último, una vez que tenemos esto, tenemos que entender que podría no resultar algunas de estas defensas. Pero ¿cómo lo sabemos? Supervisión. La supervisión a la reglamentación, a la tecnología, a la propia capacitación. Y hay que preguntarle a los educandos, hay que decirles qué les pareció, qué es lo que aprendieron, llegaron de determinada manera, qué impacto ha tenido esto en los procesos. Así es. Muy bien. Efectivamente. Eso el ojo de la mongola de caballo, como dicen. Exactamente. Fíjate que el proceso investigativo me ayuda a entender lentamente el qué pasó. Porque lo hemos mencionado, la gran ventaja de un investigador es que conoce el final de la película. Si conozco el final de la película, yo me tengo que devolver. Aquí lo importante es que el devolverme tiene que ser con una observación de calidad, le llamo yo. Y eso implica que tengo que hacer entrevistas, tengo que preguntarle a la gente. Es muy importante el propio actor. Así es. Y lo más importante es tratar de no dejar pasar mucho tiempo, José. No. Yo normalmente recomiendo que no deben pasar más de 10 días en esa investigación. O sea, tiene que ser lo más rápido posible. Lo más rápido posible. Primero porque tengo un problema. Y ese problema se me puede duplicar o triplicar y quizás las consecuencias no solamente van a ser de sensación de anomalía, sino que puedo tener algo mayor, ¿verdad? Y el riesgo de recurrencia está ahí latente. Ahora, siempre tenemos que entender que el daño se le provoca o el defecto a alguno de los elementos del modelo Shell. A mí me gusta mucho el modelo Shell porque creo que la simpleza que tuvieron, ¿verdad?, los que nos dieron este conocimiento, en términos de que yo a veces afecto a la máquina, o sea, a la H del modelo, afecto al entorno y por supuesto afecto a personas. Así es, la lifeware. Exacto. Y a la tecnología blanda que es software. Exacto. Entonces siempre estoy afectando a cualquiera de los 4 o a los 4. O a los 4 a veces, ¿verdad?
Bueno, y tenemos un ejemplo de grandes empresas que desaparecieron luego de un gran evento o desaparecieron luego de pequeños eventos que se fueron acumulando y no le dieron sustentabilidad a la organización. Destrozaron la imagen de la empresa, la reputación, la confianza y finalmente, obviamente, la clientela se fue. Exacto. Muy interesante. El proceso de investigación, ¿por qué reiteramos que hay una especie de cascada en relación al proceso de investigativo y las futuras acciones correctivas que voy a aplicar? ¿Qué comentario? Porque, como te decía, el evento que no queremos que pase y que no vuelva a pasar, ya sucedió en un proceso. En un proceso de trabajo, en un proceso específicamente. Estábamos haciendo una tarea, cualquiera sea esta, y en esa tarea tuvimos el problema. Tenemos que reaccionar frente al problema, evidentemente, ¿no es cierto? Como si hay un fuego, lo tengo que apagar, por supuesto, tengo que responder ante la situación. Y luego, ya con el tiempo, tengo que empezar el proceso de investigación para entender las causas y las acciones que vamos a generar a través de nuestro acronismo 3 van a volver al proceso, van a solidificar, van a madurar, van a lo que yo le llamo blindar el proceso en el cual estábamos trabajando para que no vuelva a suceder en ese proceso. Perfecto. En esta tarea, en este ocurrir, muchas veces las consecuencias no fueron de grandes dimensiones. Y hay que entender lo siguiente, a veces no es de grandes dimensiones porque el que estaba trabajando en ese proceso tuvo una buena respuesta. Sí. Esto lo quiero, me adelanto un poquito, José, para poder entender cuando trabajemos el TEM. ¿Por qué es tan importante que la gente reaccione, implemente una mitigación, pero también es importante que no guarde silencio, sino que notifique? Porque ese reporte nos va a servir. Porque la notificación y el reporte evidentemente es el proceso que va a gatillar justamente la investigación. La investigación, perfecto. Hemos estado trabajando durante mucho tiempo causa y efecto. Y yo sé que tú has sido uno de los individuos que en lo personal ha influido en mí para que yo tome también esta metodología, porque de alguna manera, ¿qué es lo que hemos ido descubriendo, José? Todo efecto es producto de una causa, así de simple. Y toda causa es el origen del efecto. Entonces, si yo entiendo este concepto de proximidad entre causa y efecto, voy a poder entender, obviamente, los impactos y voy a poder entender las razones por las cuales los impactos se originan. Y sobre eso que voy a trabajar. Esto es, amigos, como una analogía que podemos hacer con el mundo de los por qué. ¿Se acuerdan? Los 5 por qué, los 20 por qué, lo que usted quiera trabajar. Un por qué tiene otro por qué. Así es. ¿Por qué fue esto? ¿Y por qué fue esto otro? ¿Y por qué? ¿Por qué? Y de esa manera vamos desgranando, vamos de alguna manera pasando por sedazo los elementos para tener un sistema robusto. Así es. Siempre hemos hablado de que un sistema protegido, cuando uno dice, ¿a qué le llama usted un sistema protegido? Un sistema protegido es aquel que un error no genera el desmoronamiento de todo el sistema. Porque si un error es suficiente para que tengamos una tragedia, ese sistema fue vulnerable. Totalmente. ¿Se fija? Entonces, esto lo hemos aprendido relacionado con tránsito aéreo, con los pilotos, los sistemas. Cuando alguien dice, mire, si yo me equivoco, tengo un desastre. Ese sistema no está protegido. ¿Por qué? Porque yo necesito al menos dualidad. Correcto. Sabiendo de antemano que los individuos nos equivocamos. Entonces, ese es el mecanismo. Y eso son parte de algunas de las defensas que justamente colocamos, ¿no? Este concepto de causa-efecto, fíjate que nos da digamos, la forma como nosotros finalmente presentamos los resultados de la investigación. En QSL lo que nosotros usamos es lo que le llamamos el mapa de causas. Partimos del efecto que ya sucedió, y a partir de toda la información que hemos recolectado, esa información la vamos armando como si fuese un rompecabezas y vamos a generando la relación causa-efecto, 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 y eso es lo que nos genera el mapa de causas. Y al entender las distintas causas, vamos a poder establecer justamente aquellas acciones donde podemos cortar
esa cadena. Qué interesante. Fíjate que aquí ahora los amigos están observando el proceso propiamente tal de investigación, desde lo que está en el presente, que es el evento que no nos agrada, y nos estamos devolviendo a este pasado, a la historia. Hacia la trazabilidad de lo que sucedió. Exactamente. Y lo que ocurrió fue porque de alguna manera la organización, ya no hablo de un individuo, no detectó la organización a tiempo el peligro o la amenaza que podía originar este evento. Así es. Las causas raíz que son detectadas a través de la investigación son peligros que existían ya en la organización y que no nos dimos cuenta de manera proactiva. Así de simple. Y lamentablemente vamos a tener una pérdida de algo y necesitamos nuevamente las acciones que le llamamos nosotros para prevenir la recurrencia. Acciones correctivas. Acciones correctivas. El objetivo del proceso de investigación y las acciones correctivas. Las acciones correctivas, lo sabemos, para evitar la recurrencia. Y se necesita que investiguemos lo más rápidamente posible para tener la protección de nuestro sistema y que esto realmente nos lleve a trabajar en niveles. ¿Dónde puedo recolectar la información? En todos aquellos lugares donde tenemos condiciones. Tenemos las condiciones primeramente en el lugar de trabajo. Algo estaba pasando en ese lugar de trabajo. Luego, en el nivel de la supervisión. ¿Qué estaba pasando con la supervisión? La supervisión o no existía, lo cual ya es una condición, o era una condición que no fue efectiva. ¿Y qué está pasando en la organización? En el sentido del sistema, qué pasa en sus procesos, en la cultura, etc. ¿Y qué pasa fuera de ella? Entonces, esto es muy similar a lo que se ha aplicado también muchas veces el concepto de los human factors en niveles. En el nivel del puesto de trabajo, en el nivel de la supervisión, en el nivel de la organización y fuera de la organización. En todos esos 4 niveles vamos a encontrar las condiciones y los actos que generaron el problema. Por eso que es tan importante el dominio del contexto, José. Así es. Porque sin el dominio del contexto, lógicamente no vamos a poder nosotros trabajar, no vamos a poder determinar lo que está pasando en los procesos. Así es. Ya sea a nivel interno, como dices tú, y a nivel externo, que dice relación con input que nos llegan desde fuera. Así es. Es el gran desafío que tienen los investigadores: el problema, el análisis y la solución. Y fíjate que lo que tú acabas de mencionar, el tema de contexto, tanto en lo que es el método proactivo y el método reactivo, lo primero que tenemos que entender es, en esencia, el contexto. Tanto el contexto interno de la propia organización, como obviamente el contexto externo, que también afecta en forma directa a la organización. Entonces, el contexto es aquello que nos va a dar materia prima para poder entender qué estuvo pasando en nuestra organización, que finalmente fue lo que originó el problema que tuvimos y que queremos evitar que vuelva a ocurrir. En pantalla vamos a dejar para los amigos la visual: problema, análisis y solución, los 11 pasos básicos con los cuales nosotros trabajamos. Me parece que el capítulo lo hemos abarcado en globalidad. Y esto deberíamos tratar de hermanarlo con el capítulo 9. Así es. Que ya viene para todos ustedes. Queridos amigos de la comunidad latinoamericana, todos aquellos que nos están siguiendo, que están haciéndonos consultas permanentemente, el propósito del capítulo número 8 fue específicamente mostrar todo lo referido a la investigación de un accidente. En el resumen, ocurrió un evento.
Entender el presente y el pasado. Presente, la historia, ¿no es verdad? Así es. En esa línea de tiempo que a veces hablamos nosotros en los talleres que realizamos. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que entender? Que la investigación, que tiene su metodología, sí se hermana con la gestión del riesgo. Correcto. Y en el capítulo 9, que ustedes van a poder visualizar muy luego, van a ver ustedes cómo se relaciona un peligro tanto con la gestión del riesgo, lo proactivo, como con la gestión del riesgo reactivo. Porque en el fondo, amigos míos, la única diferenciación, pasó, no ha pasado. Y desde ese punto de vista, los invitamos, ¿verdad?, al próximo capítulo. ¿Qué te parece? El 9. Ahí estaré.